El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura, agradece a todos la amabilidad de su presencia en esta primera semana virtual de educación artística Evolucionarte. El día de hoy nos honra con su presencia el maestro Martín Cruz Gatica, subdirector de Asuntos Académicos y Docentes del INVAL, con el tema Diseño Curricular y Docencia más allá del plan de estudios. El maestro Martín es pedagogo por la Universidad Autónoma de México desde 1990 en el ámbito de la educación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes. Se desempeña como subdirector de Asuntos Académicos y Docentes, desde cuya área se coordinan procesos vinculados al desarrollo académico de las escuelas del instituto. Ha participado en el diseño y operación de programas para la certificación de profesionales de las artes, de evaluación docente, apoyo a la titulación y en la coordinación de los procesos de actualización curricular de las escuelas del propio instituto, así como en la asesoría para instituciones culturales y educativas nacionales. Laboró como asistente del Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, perteneciente a los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Como parte de este órgano colegiado, fue evaluador del programa para el mejoramiento profesional para el área de arquitectura y diseño. Participó en la elaboración de la Clasificación Mexicana de Planes de Estudio, cuya publicación estuvo a cargo del INEGI en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Fue integrante del Consejo Técnico para la elaboración de los exámenes para el ingreso al servicio profesional docente en la educación media superior. Maestro Martín, bienvenido, le cedemos la palabra. Muchas gracias, licenciada. Un honor estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación de la parte de la Secretaría de Cultura. Yo preparé una ponencia a partir de una experiencia que tuvimos justo con las escuelas de arte de Tabasco, en donde impartimos un taller y a partir de este taller se me ocurrió hacer una reflexión sobre esa experiencia. De esta manera que lo que voy a leerles es una reflexión a partir de esa experiencia. Entonces me voy a permitir una lectura. En 2021, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura fue invitado a colaborar con la Dirección de Educación Artística de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco en la revisión de los planes de estudio que se operan para la formación de profesionales de la danza, la música, la educación artística y la promoción cultural. Posterior a la entrega de resultados y ante la petición de realizar un curso de actualización dirigido a la planta docente, de nuestra parte se propuso un taller de diseño curricular que apoyara el proceso de actualización de los planes de estudio que estaba por iniciar. El carácter del taller de diseño curricular, pero sobre todo la orientación que se propuso, es lo que da origen a esta ponencia. El propósito del taller fue establecer una propuesta metodológica y acordar con la planta docente los criterios para la actualización. No obstante, también se propuso ampliar la perspectiva de trabajo para situarla más allá del plan de estudio, implicando la revisión del proyecto educativo. Para este cometido, se propuso considerar el análisis de una serie de temas que están presentes en la elaboración de los planes de estudio. Entre otros temas, se planteó revisar las nociones de escuela, de docencia y de estudiante, amén de las relacionadas de manera más directa con los objetos de formación de cada uno de los programas académicos. En este caso, la danza, la música, la promoción cultural y la educación artística. En medio de este proceso surgió la invitación a participar en la Semana Virtual de Educación Artística, en la que se plantea como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la educación artística, así como promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural, la cohesión social, en la mejora de la calidad y pertinencia de nuestros sistemas educativos. Debo decir que abordaré de manera indirecta los objetivos señalados, y lo hago sobre la consideración de que las funciones que se le atribuyen a la educación artística sean las relativas a su potencial de mejora de las relaciones sociales, contribuir en la recomposición del tejido social, la disminución de las relaciones de violencia, el desarrollo mental y el potencial creativo de las personas, son todas pertinentes para un encuentro de este tipo. Empero, habría que asumir que el arte y la educación artística no pueden en sí mismas resolver todos los propósitos que se le confieren. En todo caso, el arte y la educación artística también son atravesados por una serie de factores que determinan su desarrollo, entre otros, las relaciones que se establecen entre sujetos, ya que de estas dependen los resultados que se obtengan. Son las personas las que propician y determinan las cualidades de cualquier manifestación positiva de la cultura en general
y de la educación artística en particular. En este sentido, es necesario pensar en la docencia como práctica y a los docentes como sujetos sociales, pero sobre todo como personas antes que como especialistas en contenidos. En otras palabras, quienes logran el alcance de los objetivos que se plantean para la educación artística son las personas, maestras y maestros, que desarrollan en lo cotidiano las prácticas que permiten la diversidad, el diálogo o la mejora social. Todo ello tendría que ser parte del proyecto educativo con el que se establece el sentido que se propone dar a la educación. De acuerdo con lo anterior, abordaré un tema fundamental para la educación artística, la docencia y cuál es su participación en un proceso de actualización de planes de estudio. Esto tomando la experiencia del taller y algunas de las actividades que se han desarrollado posteriormente. Planteado este posicionamiento, entonces retomo el tema, el cual he dividido en 4 partes. Doy lectura a la primera, la escuela. Esta parte tiene que ver con el motivo por el que se incorpora la noción de escuela en un taller de diseño curricular. La razón es porque la escuela se está transformando, no solo por el efecto de la pandemia y la intempestiva migración a la modalidad a distancia, sino porque desde tiempo atrás es cada vez más evidente que la escuela ha dejado de ser el espacio central en donde se desarrollan los procesos educativos. Revisar el papel de la escuela hoy día implica poner en cuestión la forma en cómo se construyen las relaciones al interior de ella, sean las que se establecen entre docentes, autoridades y estudiantes, pero de manera fundamental, las relaciones y formas para la generación de conocimiento. En el mundo actual, las llamadas tecnologías de la información y la comunicación proporcionan una amplia posibilidad de información. Sin embargo, falta mucho para poder hablar de tecnologías de la información y el conocimiento. Esto sin dejar de considerar que la pandemia hizo más evidente la situación de la inequidad y el desigual acceso a las oportunidades. Por otra parte, es un imperativo para las escuelas responder a las condiciones de un contexto sociocultural que se expresa en demandas relacionadas con la incorporación de una perspectiva axiológica que se pueda llevar a la práctica con valores relacionados con la equidad, la inclusión, la educación para la paz, las perspectivas de género, la interculturalidad, entre otros fines y valores que conforman a la escuela como uno de los espacios fundamentales para una mejor convivencia social. En consecuencia, la escuela no puede verse como el espacio físico institucional, sino como un espacio en donde se generen significaciones socializadoras y de perspectivas socioculturales expresadas en formas de interacción con los otros y, vinculado con ello, la adquisición de una identidad. Es decir, se trata de asumir a la alteridad como valor fundamental dentro del proceso de revisión de un proyecto educativo, del cual se deriva el plan de estudios y en su momento su operación. Licenciada, esta es una parte introductoria del porqué de incorporar estas nociones en un taller de diseño curricular. Lo hicimos con los maestros un tanto para abrir la discusión, situarnos en donde estábamos iniciando un proceso, para no entrar directamente a la revisión del plan de estudios como tal, como documento, sino propiciar este otro proceso de reflexión, de revisión de algunos aspectos que son importantes para iniciar el diseño curricular, pero sobre todo para ver cómo seguirá un proceso educativo. Claro, y como lo dice usted, maestro, ve la nueva forma de ver las escuelas o los espacios educativos o los centros educativos, cuáles son esos espacios, en qué contexto, y que lo veamos con otras miras, como más allá de la pandemia, que así como bien lo comentaba, que sean estos espacios donde se construya como tal, más allá del conocimiento, el fortalecimiento de las relaciones sociales, que si bien la pandemia vino a alejarnos un poquito de las relaciones interpersonales, porque al migrar a las tecnologías, pues aquí las convivencias y todas esas relaciones horizontales vinieron un poquito en decaída, ¿no? Sí, justamente esa es la intención de este planteamiento, de iniciar con esta otra posicionamiento respecto de un taller que en principio no se aboca solamente a la revisión técnica, sino a generar otro tipo de procesos reflexivos. Esa es la intención de este planteamiento y de este proceso que se va a cabo con Y maestros de las escuelas. asimismo resignificar, ¿no? ¿Cuál es el papel de la escuela en la sociedad, en la Justamente. familia, para llegar como tal a impactar en el tejido social, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo con ello. Entonces, daré continuidad a la segunda parte, que tiene que ver con las y los estudiantes. Y la necesidad de pensarlo tiene que ver con el hecho de que la idea de estudiante
con la que nos educamos, me refiero a, pues, a nosotros adultos, maestros, corresponde con un ideal construido socialmente, el cual se estructura con roles definidos, con formas de ser en el salón, en el que se reflejan formas de interacción social y de formas de asumir la autoridad muy específicas. No es conveniente la generalización, sin embargo, es necesario tomar en consideración las condiciones en las que se sitúan las y los estudiantes respecto de su visión de la escuela y de la docencia, pero sobre todo, su expectativa de su proceso de formación y las formas de responder a las condiciones de los entornos en que se desenvuelven. Pensar en las y los estudiantes no se refiere solamente a su categorización dentro de las generaciones de los millennials o los centennials u otras que se están estableciendo. Se requiere trascender esta visión que nos lleve a que más que de hablar de la juventud como grupo etario, se hable de las juventudes y desde este sitio reconocer a la y el joven como sujetos con experiencias y conocimientos que van más allá de los contenidos curriculares, con una percepción del mundo que resulta de representaciones sociales adquiridas de los procesos de asimilación cultural construidos en el mundo globalizado. Todo ello se refleja en procesos de conocimiento distintos a los que los docentes se formaron ellos mismos como estudiantes y como docentes. Sin duda, este hecho genera áreas de tensión que podrían detonar conflictos que pueden permanecer soterrados o abrirse al diálogo. Este último es un mecanismo fundamental para que lo que Edgar Morin plantea como educación para la comprensión, la cual se puede vislumbrar se refiere a contenidos en sí mismos, sino a la visión sobre la relación entre iguales. Puede asumirse que lo anterior se desarrolla como una actitud y que coincide, por supuesto, con la educación dialógica ya planteada por Paulo Freire, lo cual nos pone en situación de que no es algo tan novedoso. Antes bien, nos sirve para recordar cuál es la función de la educación en general y la artística en particular. Hace algunos días leía en un diario una nota sobre un joven, Sergio Vela, de 16 años, que se presentaría en el Palacio de Bellas Artes. Hablaba en la entrevista de su trayectoria, del repertorio que interpretaría y en medio de todo ello, cómo se ha transformado su forma de acercarse al escenario y sobre sus experiencias sobre este tema. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue lo que él decía en el sentido de que con el paso del tiempo, el nerviosismo se transforma en emoción. Esta frase para mí puede tener varias lecturas sobre la preparación para el desempeño escénico, sobre el papel de las emociones y la expresión artística, sobre el carácter de la obra, el sentimiento del intérprete, entre otras. Pero en este caso yo quisiera hacer referencia a lo que tiene que ver con procesos de aprendizaje y cómo este se genera como parte del control de las emociones. Y de acuerdo al tema que he estado abordando, cómo entonces el docente participa en este aprendizaje y sobre todo cómo deja huella en el desarrollo de un artista, en este caso, o en el caso de las licenciaturas de formación de docentes, cómo genera esta otra visión para ellos. Entonces, esto es lo que me interesaba resaltar respecto de esta noción que revisamos también en esta taller. De acuerdo. Sí, pues más que nada que estamos ahorita situados en los planes de estudio de las artes como tal y que bueno, en su experiencia y también que a título personal hemos visto que hablando de las generaciones y hablando de la juventud, como usted bien lo dice, que son sujetos con experiencias y conocimientos que vienen con otros contextos, con otras realidades, con otras perspectivas de la vida y que bueno, que precisamente toda esta temática a la que nos vamos introduciendo nos logra llegar, ¿no? A los conceptos que viene manejando usted aquí. El siguiente tema que tiene es el de la docencia, si no me equivoco. Justo es el tema que presenté como título de la ponencia, pero quería un poco iniciar con estas otras nociones. Y en el caso de la docencia, el porqué de la reflexión sobre la docencia en un programa de diseño curricular y por qué hacerlo con los docentes. Y aquí lo que planteo es que es necesario acudir al imaginario que se genera al interior de las escuelas, pero sobre todo a la perspectiva personal. ¿Cómo se concibe un docente hoy en día frente a una escuela cambiante? Que es justo el tema que acabamos de abordar. ¿Cuál es su espacio de certidumbre si el aula ya no es su único espacio de desempeño en el que depositaba su autoridad? ¿Cómo se asume un docente si la forma de ser del estudiante ya no corresponde a la imagen que configuró en su propia historia escolar?
y cuando los saberes que posee como un recurso pedagógico también se mueven y pierden relevancia y sentido para las y los estudiantes. Lo mismo pasa con los recursos didácticos que ya no les son suficientes para mantener la atención, dado que los estudiantes cuentan con mayores recursos de información, aunque no necesariamente sepan hacer uso racional de ellos. También es necesario preguntarse sobre cómo relacionarse con un estudiante cuya percepción del tiempo se ha construido con una perspectiva de lo inmediato como resultado, lo efímero como característica de validez o vigencia, o con el corto plazo como certeza a la hora de trazar metas y establecer relaciones. La incertidumbre es una percepción que puede manifestarse de diferentes maneras. Para un docente puede generarse la sensación de la pérdida de los mecanismos regulatorios que enmarcaban el desarrollo de su rol como docente y de no tener un asidero que le dé certeza de su papel. Desde este lugar, el panorama puede resultar desalentador y puede dejar al docente paralizado o motivarlo para buscar mecanismos de adaptación. De manera intencional no hablaré de transformación porque parto de la idea de que el docente tiene una trayectoria, lleva consigo su pasado con el cual tendría que dirigirse al futuro. No se trata de una ruptura, sino de elaborar una etapa con requerimientos y recursos distintos. No me interesa hablar aquí de las posibilidades y recursos que ofrecen las plataformas digitales, sino de la mentalidad que se puede adecuar a las condiciones del entorno, reencauzando la experiencia obtenida, la cual no se refiere al tiempo de realizar la actividad, sino a la capacidad de usar los recursos aprendidos para proponer. En el trabajo con los maestros de las escuelas de arte de Tabasco, se les pidió trazar en un gráfico su trayectoria e identificar en sus momentos más significativos, como estudiantes y como docentes, una especie de ruta de vida. La idea era recuperar esos momentos, hacerlos conscientes y pensar en la razón por la cual es significativo. El ejercicio no tiene que ver solo con recuerdos gratos o no gratos, sino con la posibilidad de reflexión sobre el contenido de la memoria y darle sentido como algo que nos lleva a ser lo que somos y cómo pensamos. Llevado a otro nivel, un ejercicio de este tipo puede concretarse en posibilidades de asumir la autobiografía como un recurso de investigación educativa y a la integración de una actitud investigadora sobre la práctica como parte del propio ejercicio profesional, ya que es ahí en donde se ponen en juego los saberes adquiridos y las habilidades desarrolladas a lo largo de la trayectoria. Lo anterior puede llevar a una nueva pregunta, que tal vez sea lo más importante en este proceso. ¿Cómo se construye la subjetividad del docente sobre su función? ¿Y cómo se propicia la intersubjetividad al interior de la planta docente? No me refiero con ello solo a la forma y estilos de comunicación o articulación, sino a la construcción de una identidad y sentido de pertenencia. En todo caso, habría que indagar cómo se sitúa el docente dentro de un proyecto educativo y cómo participa y contribuye al cumplimiento de la misión institucional. No es el espacio para dar respuestas tajantes. La intención es problematizar a la docencia asumiendo que a toda práctica pedagógica subyace una práctica social y ética. Aquí quiero incorporar un paréntesis para hablar de la importancia de este proceso cuando se trata de actualizar un plan de estudios abocado a la formación de docentes. El tema entonces es cómo pasar de una reflexión del ejercicio docente a la conformación de una nueva noción de docencia para las y los estudiantes, la cual no se logra con la incorporación de asignaturas de pedagogía que acompañan a las asignaturas correspondientes a los lenguajes artísticos. El reto es cómo articular el conjunto de saberes que se decide incorporar y cómo se perfila el modelo educativo con que se orientará el proceso de formación. La intención tendría que ser que en cada asignatura o unidad de aprendizaje, de manera independiente del campo de conocimiento al que pertenezca, el estudiante vaya comprendiendo el proceso de conocimiento de los diversos elementos de los lenguajes artísticos, sean estos técnicos, conceptuales, contextuales o procedimentales o expresivos. Se trata de propiciar el desarrollo de una postura epistemológica que dé sustento a un proceso metodológico, lo cual no se refiere a las técnicas de enseñanza o de planeación. Se trata de construir una inquietud respecto del para qué y cómo detonar el desarrollo cognitivo y afectivo de las y los estudiantes. Este último en función de actitudes empáticas y de respeto para él y con el otro. Desarrollar esta mentalidad es fundamental para generar procesos metacognitivos que permitan la autorregulación de los aprendizajes y comportamientos e identificar y abordar temas transversales o la integración de saberes para propiciar la interdisciplina. El planteamiento del perfil de egreso para este proceso es fundamental si se considera que el perfil propone la mirada sobre las y los docentes del futuro. Para incorporar un carácter
carácter afectivo sobre la docencia, es necesario propiciar espacios en los que él y la docente reflexionen y dialoguen sobre su propia práctica y asuman la posibilidad de construir conocimiento sobre ella. Con palabras de Sean, en su libro El profesor reflexivo, plantea: cuando hablamos del profesor, nos estamos refiriendo a alguien que se sumerge en el complejo mundo del aula para comprenderla de forma crítica y vital, implicándose afectiva y cognitivamente en los intercambios inciertos, analizando los mensajes y redes de la interacción, cuestionando sus propias creencias y planteamientos, proponiendo y experimentando alternativas y participando en la reconstrucción permanente de la realidad escolar. Este es el planteamiento que, a partir de este ejercicio con docentes, en el encuentro con ellos y a partir de sus propias participaciones y de la revisión que hicimos posterior, se me ocurrió que podríamos tenerlo para presentarlo como una idea respecto de esta semana. Justo me gustó mucho cuando presentó ese planteamiento de cómo se concibe un docente hoy en día frente a una escuela cambiante, ¿no? Porque una escuela cambiante también en tiempos cambiantes, ¿no? Que después también de la pandemia se han venido muchísimos ajustes en cómo vemos el nuevo sistema educativo desde también la nueva normalidad y después de 2 años de pandemia donde ya existían las herramientas tecnológicas y nos obligó como tal a usarlos, y en el caso del tema de las artes, cómo nos ajustamos a ese contexto en el espacio educativo, ¿no? Cómo nos agarró ahora sí que preparados o no estábamos preparados para migrar precisamente en el punto de las artes a la nueva escuela y a esa escuela cambiante, ¿no? Y me gustó también mucho cuando nos puso cómo relacionarse con un estudiante cuya percepción del tiempo se ha construido con una perspectiva de lo inmediato, ¿no? Como resultado. Esa noción diferente que tienen el tiempo en las nuevas generaciones. Y pues precisamente también en los docentes cuando dice hacerlos conscientes y pensar en la razón por la que son significativos. Un planteamiento también que me parece muy, muy importante, y esa nueva noción de docencia para las y los estudiantes son como los puntos que resalto y destacan precisamente de este tercer bloque de las y los docentes. Sí, la idea es cómo invitamos, cómo propiciamos que el docente se piense a sí mismo y cómo se ubica respecto de su relación con los estudiantes, entendiendo justamente que esto ha implicado un reto, dadas las condiciones, además de las de pandemia, pero sobre todo las condiciones sociales actuales que nos obligan a replantearnos, a reubicarnos en términos de cómo la sociedad nos está requiriendo nuevas formas de. Y esto, desde luego, hay construcciones sociales que son más amplias, son culturales, y hay que ver de qué manera las hacemos conscientes para poder posicionarnos frente a ellas. Es un tanto el planteamiento de este taller y de los resultados en todo caso, ¿no? Claro. Y en función de esto, entonces, la cuarta parte tiene que ver justamente entonces con cómo veríamos la participación de los docentes en un proceso de diseño curricular. Y al respecto estoy planteando lo siguiente. La respuesta tiene que ser en el sentido de que en la elaboración de proyecto creativo no puede dejarse de lado a los docentes. Finalmente, no podemos quedarnos en la región técnica como ya comentábamos antes, sino que tendríamos que ver cómo hacemos para que el docente pues asuma la posibilidad de involucrarse en la discusión y confirmación o conformación de una perspectiva distinta de planes de estudio, justamente como estábamos diciendo, lo cual no se asocie solamente, como también ya dijimos, a las asignaturas o a los apartados técnicos. La construcción de un proyecto implica una mirada hacia el futuro, teniéndolo como el espacio y el tiempo en el que se desarrollará el egresado y la perspectiva sobre el campo profesional que él va a abordar. En ese sentido, es importante que el docente se mire en este devenir, porque él va a participar también en esa construcción. Lo estamos haciendo a partir de presente, y en ese sentido tenemos que tener esta otra posibilidad. Y respecto de lo anterior, entonces, la planeación educativa y en consecuencia el diseño curricular tiene como uno de sus fines dejar asentada una propuesta de trabajo en la que de alguna manera se atinge el devenir. Este es el principio de planteamientos como la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que tiene un horizonte
temporal al 2030 y los cuales nos conducen a pensar en lo que es deseable que ocurra de lo que nos corresponde. Es decir, más allá de lo macro, tendremos que pensar también en lo que nos toca desde nuestro ámbito de competencia, en este caso la docencia. Porque también tenemos que considerar que este tiempo que estamos viviendo, pues ha alterado el cumplimiento de los objetivos. Y en concreto el cuarto, que hace referencia a lo educativo, pues sabemos que se ha alterado, además que no conocemos cuáles han sido los efectos y las consecuencias en el corto y mediano plazo de los rezagos que se han tenido, simplemente por el hecho de que los estudiantes no han estado en aula, y eso pues les ha detenido procesos pues de formación, no solamente de las partes técnicas o las partes procedimentales, sino también del hacer comunidad en el aula. Esa parte no necesariamente se ha logrado desde la educación a distancia. Y ese tema también es una suerte de pérdida en algún sentido porque la experiencia cotidiana también conforma experiencias educativas simplemente por la posibilidad de convivencia pues, con los estudiantes. El hecho de que un grupo de estudiantes pueda convivir, generar empatía y generar camaradería es parte del proceso de aprendizaje. Y eso se ha perdido en algún sentido con esta situación de la pandemia. ¿Cómo se va a resolver? Justamente sería también uno de los retos para atender en este momento. Y en ese sentido es como yo imagino la participación de los docentes. Eh, También debo decir que en este momento, además de lo que ya señalé de la Agenda 2030, la propia UNESCO está generando nuevos documentos, uno que tiene que ver más hacia el horizonte, hacia 2050, y en el cual se plantea algo que me llamó mucho la atención, generar una educación con alma, que se refiere a valores como el respeto, la empatía, la igualdad, la solidaridad, que prepare a los alumnos no solo para la subsistencia, sino para la vida. Y aquí el tema es que el horizonte parece bastante lejano, el 2050, pero es importante pues tenerlo presente porque lo que se desarrolle en 2050 dependerá de lo que hagamos en este momento. Además de esto, y por otra parte, no quisiera dejar la sensación de que el proceso se centra solo en el docente. En todo caso, su papel es fundamental, pero no es el responsable de los avatares que conlleva la política educativa y las formas de operacionalizarla. Se debería entender, por ejemplo, que el docente no es un instrumento para llevar a cabo las competencias establecidas como modelo. Esto va más allá. ¿Cómo ve la institución a sus docentes? Puede ser una buena pregunta para centrar la problemática en el docente. Habría que partir de que las y los docentes son sujetos sociales y en esa condición partícipes de los procesos educativos, en los que quedan incluidos los del diseño curricular en sentido amplio como he tratado de establecer acá. La institución, o mejor dicho, las autoridades, las instituciones, no son las encargadas únicas del diseño de proyectos educativos. Queda claro que estos han de corresponder a la política educativa que deriva en proyectos, programas, objetivos, metas, acciones, considerando además que todo esto corresponde a criterios e indicadores de desempeño con los que se debe dar cuenta de los resultados. No obstante, la posibilidad de abrir espacios de reflexión que contribuyan a desplazar, poner en tensión nuestras propias creencias, debería ser considerado como parte del propio proyecto educativo. Finalmente, propongo que de nada sirve la actualización de planes de estudio si no se propician procesos de construcción cognitiva sobre la docencia y sus productos. Y al final de este escrito se me ocurrió que tendría que dar alguna otra idea de esta experiencia y entonces lo planteo como postdata. Y me refiero a lo siguiente. En un taller de diseño curricular se espera que se propicie la parte pragmática para el diseño de objetivos, la revisión del mapa curricular, las cargas horarias, los créditos y en dónde reubicar las asignaturas. Si esto no sucede, parecería que el propósito del taller no se cumple. No obstante, la perspectiva de la que se parte tiene que ver con trascender la organización de contenidos y acompañar a pensar en el desarrollo cognitivo y socioafectivo a partir de ellos. Quien conduce tiene el reto de atender la parte formal e incorporar lo que aquí se relató. ¿Se cumplió este propósito? Aún no tenemos evidencias de ello. No es algo que pueda ser medido ni reconocido en el corto plazo. En todo caso, la esperanza es dejar alguna inquietud que lleve a cada persona, a cada docente, a encontrar una necesidad de pensar sobre su misión. Todo docente siempre deja alguna huella sobre sus estudiantes, me dijo alguna vez una maestra. Y es lo que me ha quedado y lo que también me sirvió para detonar esta ponencia. Muchas gracias.
Totalmente de acuerdo, maestro Martín, muchísimas gracias. Pues precisamente nos quedan estas preguntas de reflexión en este espacio que precisamente fue para preguntarnos cuáles son los nuevos retos para los docentes de la educación artística en estos tiempos de la nueva escuela, desde la perspectiva como docentes, como los estudiantes, hacia qué horizontes nos debemos dirigir como tal, ¿no? Sí, el planteamiento es, en este sentido, desde luego, ubicarnos en los objetivos de la educación artística, pero me quise referir a uno de los elementos fundamentales de la educación artística que tiene que ver con la docencia. Esa era la intención de este trabajo. Bien, pues maestro Martín, muchísimas gracias por esta reflexiva ponencia, por estos temas tan interesantes y que nos competen a todos los que estamos precisamente inmersos en la educación artística. Muchísimas gracias por su participación. De igual forma, agradecemos la gentileza de todos los que nos están viendo, quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. Recuerden estar pendientes de la programación de la primera semana virtual de educación artística en todas las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Maestro Martín, muchísimas gracias. Un honor. Gracias a ustedes.